Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? ¿Qué tal todo por ahí? Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política Charlas, charla número 27, 27ª charla, noche de sábado, 9:05 de la noche, 21 horas 6 minutos por aquí en Berlín, Alemania. En el canal contabilizamos 37.000 suscriptores esta última semana, ya casi 1 millón de visitas mensuales, así que mil gracias por acompañarnos como siempre y si nos pueden ayudar con la difusión, mucho mejor aún. En la charla de hoy nos acompaña una invitada de lujo, quien ya participó en 2 oportunidades aquí, pero bueno, últimamente la queríamos de vuelta, parecía muy ocupada y por eso no podíamos establecer una fecha para que reapareciera, pero finalmente reaparece aquí con nosotros la queridísima Alexandra Zitenko, a quien presento en este momento formalmente. Hola Ale, analista política, investigadora, especializada en geopolítica, en política de seguridad y naturalmente experta en la relación entre Rusia y América Latina. Es el tema de su doctorado, si no recuerdo mal. Ale, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación, Ezequiel. Alegría estar de nuevo contigo. Vos una casi una de las pioneras, ¿no? Si no recuerdo mal, la primera charla la realizamos Pionera, con sí. vos. Qué grande, en el estudio allá por la casa de mi amigo Pablo. Ale aparece muy ocupada, por ende hoy vamos a poder realizar una charla de alrededor de 1 hora, así que comienzo así directamente con un poco de geografía, porque el foco del programa de hoy va a aparecer en Asia Central, ese de hecho el tema actual de trabajo de Alexandra. Asia Central, el efecto de la guerra sobre Asia Central, pero primero para contextualizar, querría una pequeñísima clase de geografía de tu parte, dónde aparece Asia Central, qué países participan en Asia Central, qué características presentan, solo una pequeña introducción. Bueno, en realidad, ¿sabes? Es muy graciosa porque siempre que digo a alguien que soy de Kazajstán, ¿sí? Que es en Asia Central, entonces la gente primero se sorprende o pregunta, bueno, Kazajstán, que es parte de Rusia, ¿no? Es un país independiente. Ah, bueno, en realidad Asia Central, ¿dónde queda? Y luego abren el mapa. Ven en el mapa y dicen, wow, pero qué grande el país, pero qué grande la región, está, digamos, en el corazón del continente euroasiático. Pues es precisamente lo que es Asia Central, ¿sí? Son países, bueno, hay también distinciones de cómo definimos Asia Central. Generalmente se comprende por Asia Central 5 países postsoviéticos, que son Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Pero además hay países como Afganistán o como Mongolia, y a veces también se los atribuye a Asia Central, o a veces sí, son más bien vistos como parte de Asia del Sur o Asia Oriental, más oriental en caso de Mongolia, más del sur en caso de Afganistán. Entonces, cuando hablo de Asia Central, yo hablo de los 5 países postsoviéticos que están entre los 3 grandes actores geopolíticos geográficamente, que son Rusia, China e Irán. ¿Sí? En el norte está Rusia, en la parte, bueno, por la parte asiática o oriental está China, y más bien en el sur está Irán. Y recordemos que Una ubicación verdaderamente estratégica, estratégica, Ale. sí, sí, es verdad. Me imagino que algunos van a conocer su teoría y saben quién es Halford Mackinder, el famoso geógrafo británico que a principios del siglo XX publicó su teoría, su famosa teoría de Heartland, ¿sí? La teoría de la Tierra Corazón, que precisamente era Eurasia. ¿Sí? En su teoría también comprendía Asia Central y Rusia, además,
pero lo que decía Mackinder era que si uno controla el heartland, controla el mundo. Y es Exactamente. básicamente lo que estamos, yo creo que lo que estamos observando también hoy en día en los acontecimientos políticos, económicos que están sucediendo alrededor de esa región. Ujú. Y de ahí, concateno una breve reflexión, de ahí la prácticamente obsesión de los británicos y posteriormente de los estadounidenses de cercenar una posible alianza entre Rusia y Alemania por un lado y Rusia y China por el otro, ¿no? Porque a partir de esta teoría, quien de alguna manera conquiste el Heartland, esta tierra corazón, este centro, va a conquistar el mundo. Por el otro lado, si no recuerdo mal, después aparece una teoría contraria, la del Rimland, de acuerdo a la cual en realidad el control de los mares, de los márgenes de este Heartland, determina el control del mundo. Pero perdón, solamente quería Exacto. contextualizar un poquito más. Exacto. Adelante, Ale. Exacto, entonces eran esas dos teorías. Por un lado se decía en el siglo XIX, XX, que el control de los mares era el más importante, pero Mackinder decía que no, el control de la tierra era más importante. Esos dos lados opuestos. Luego que hay que decir, esta vez que Asia Central, muchas veces se usa ese término Asia Central para hablar, no sé, de unas tendencias generales, ¿sí? Como que los países de Asia Central dependen de, o los países de Asia Central históricamente han sido sometidos por China o por Rusia, o sea, como si fuera una entidad homogénea, pero no es una entidad homogénea. Son 5 países, no son muchos, ¿sí? En Latinoamérica son 33, muchos más, pero en unos, creo que en algunos aspectos, esos 33 países quizás tienen más similitudes que, sí, que históricamente, en su trayectoria histórica, que los 5 países de Asia Central. Porque tenemos en el sur, por ejemplo, los países de Uzbekistán, Tayikistán, ¿sí? Tayikistán durante, hasta el siglo XIX, de hecho, o no, hasta el siglo XX, solo durante los tiempos soviéticos, ¿sí? La administración soviética sacó Tayikistán de Uzbekistán y sí, los organizó, los proclamó como una nueva república soviética, una de las 15 repúblicas soviéticas, pero hasta ese periodo Tayikistán, básicamente los tayikos vivían en el territorio de lo que era Uzbekistán en aquel entonces. Uzbekistán tampoco, no era Uzbekistán, sino eran los kanatos, ¿no? Los kanatos de Bujará, de Samarcanda, que hoy en día son ciudades antiguas, muy populares entre los turistas y súper bonitas, recomiendo conocerlas. Pues son unas de las ciudades más antiguas en Asia Central, están de hecho en Uzbekistán, en el sur de Kazajistán hay algunas, pero la grande civilización centroasiática asimilada, ya que no era nómada, sino ya asimilada, que eh, una de las primeras que construyó arquitectura, grandes ciudades, era el territorio de Uzbekistán. Hoy en día lo que es Uzbekistán. Entonces hay influencias árabes desde el siglo VII hasta más o menos el siglo X, que los árabes conquistaron precisamente Uzbekistán, ¿sí? Lo que hoy es Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán, la parte sureña de Asia Central. Mientras que Kazajstán, el sur de Kazajstán también fue conquistado por los árabes, pero muy el sur. Ahora es la ciudad de Turquistán, pero la otra parte no. O sea, la parte más norteña, ahí dominaban los distintos tribus nómadas, o la parte cercana a China era dominada por las dinastías, distintas dinastías chinas. O sea, ahí la influencia de China era más grande. En el sur, históricamente tenemos influencia de árabe, luego aparecieron civilizaciones uzbecas con el gobernante Tamerlán, que conquistó
partiendo de Uzbekistán, gran parte de Asia Central. Todos conocen la conquista del Imperio mongolo se dice. Mongol. Mongol. Ale, árabe en el sentido del Imperio Otomano, ¿no? De los turcos, pueblos No, árabes, túrquicos. los árabes, el califato Ah, árabe del siglo primer, 7, 7, antes de del Imperio antes, Otomano, ok. antes de los Ajá, turcos, sí, antes del Imperio Otomano. ajá, Luego apareció el Imperio Otomano, pero antes la escritura de los países de Asia Central originalmente era árabe, o sea, como ajá, las letras, usaban letras árabes. Luego, con la creciente influencia rusa, aparecieron el alfabeto cirílico y ahora, bueno, ahora estamos en un momento de cambio. Por ejemplo, Kazajstán acaba de pasar al latín, al alfabeto latino, el sí, alfabeto de latino, sí. sí. Um, Y antes de los árabes, los pueblos iranos, ¿no? Los pueblos ligados a Irán, o no, o en algún momento, Más algo de bien influencia de después, Irán en algún momento, o no. sí, en el siglo 9, 10, ya después de en realidad ya después de la conquista árabe, Ajá, se fundó se llamaba el Estado Samarido. El Estado Samarido, que era un Estado conjunto, compuesto conjuntamente por Tayikistán y por Persia en aquel ajá, entonces. Se llamaban los Samaridos. Luego, entonces, la historia de Asia Central es una historia de conquistas, de claro. reconquistas. Es muy compleja. Necesitamos varios programas para contarte la historia de Asia Central, que yo misma ni siquiera la conozco en detalles. Sí, y lo de los, perdón por la pregunta un poco tonta, lo de los nombres, por ahí recién alguien en los comentarios los caracterizaba como los países tan, porque no todos presentan al final el sufijo tan, Kazajistán, Uzbekistán, ¿eso desciende de la cultura túrquica o no? Exactamente. Eso sí, Turca, sí. ok, No turca de Turquía, sino de los de los pueblos pueblos túrquicos. turcos, sí, que Ujú. aparecieron, que eran pueblos nómadas y que luego fundaron también sus estados, sus propios estados en ese territorio. Sí, Azerbaiyán, por ejemplo, otro pueblo túrquico fuera de Turquía, al otro lado, uno de los pueblos del Cáucaso, ¿no? Y Ale, ¿cuál es la situación política y estos pueblos? Primeros con ligados a la cultura árabe, después a la cultura del Imperio Otomano, las culturas túrquicas, más tarde repúblicas soviéticas y a partir de los años 90 con seguramente muchísimos cambios en términos políticos y económicos. A partir de entonces, qué características presentan en lo político, en lo económico, en lo cultural estos países ya en los últimos 30 años, ¿no? No. Bueno, como acabas de decir, los países se hicieron independientes en 1991, final de 1991. Hoy en día los 5 países comprenden 75 millones de habitantes. O sea, no son tantos en comparación con otras regiones, pero ya, bueno, creo que Alemania solo tiene más de 80 millones. O sea, aquí tenemos 5 países con 75. Pero mucho territorio. Pero mucho territorio, sobre todo en Kazajistán, y también mucho territorio vacío. El país más poblado es, de hecho, Uzbekistán. Sí, el país con más territorio es Kazajstán, pero el país Ujú. con más población es Uzbekistán. Es por eso que históricamente existía una cierta competencia entre los dos países sí, por quién tiene más poder, más influencia, por la influencia en la región. Además, los uzbecos, ¿sí? Como acabo de contar, ellos durante la historia han tenido mucha influencia política y cultural, ¿sí? por los distintos estados que existían en su territorio y, o sea, eran estados militarmente, políticamente más poderosos. O sea, realmente estado más bien en la forma como entendemos un estado, ¿sí? Con su administración, con infraestructura, sí, con edificios Ujú. monumentales, mientras que Kazajstán, Kirguistán eran durante mucho tiempo pueblos nómadas que
En este partida. momento estamos presentando una foto, seguramente antiquísima, de un casaco, evidentemente nómada, bueno, en el territorio casaco de montañas y estepas, seguramente terriblemente frío en invierno, con unas carpas detrás y él montado a caballo y con un águila entrenada, evidentemente, ¿no? Lo que llaman cetrería. Yo voy presentando un poco de imágenes, Ale, para contextualizar esto de manera un poquito más divertida. Años 90, entonces, comienza esta Sí, democratización, vos la estabas la presentando recién, y qué partidos, qué clase de gobiernos comienzan a partir de entonces? ¿Sistemas políticos muy parecidos a los europeos o más bien gobiernos más parecidos a monarquías? ¿Cuál el patrón, si aparecen patrones, o cuáles las características de estos países a partir de entonces? Bueno, sobre las sociedades, también digo un par de cosas que en su mayoría son países musulmanes, con la mayoría Ajá, musulmana. También ahora una mayoría constituyen las etnias tradicionales, o sea, kazajos en Kazajistán, uzbecos en Uzbekistán. Si antes, durante la Unión Soviética, eran los rusos, que incluso presentaban, o era como mitad, mitad, casi ahora los rusos o más rusos que las etnias tradicionales. Ahora muchos rusos en los años 90 salieron de esos países, ¿no? Los dejaron por Rusia, ahora viven en Rusia, o los alemanes étnicos, ¿sí? Los descendientes de los alemanes que vivían en Rusia y luego fueron deportados a Asia Central durante la Segunda Guerra Mundial, que en los años 90 vinieron a Alemania, a su patria histórica, digamos. Entonces ahora son los países en su mayoría musulmanos, pero política y socialmente laicos. O sea, la religión no tiene un rol tan central como lo conocemos en los países árabes o en Turquía. Sí, son laicos, aunque en los países sureños como Uzbekistán, Tayikistán, el Islam tiene un papel más importante, sí, digamos, ujú. más rígido también que en Kazajistán y en Kirguistán, ¿sí? Donde los pueblos históricamente eran nómadas, o sea, para ellos la religión no jugaba un papel tan importante. Ujú. Para nosotros los latinoamericanos, Ale, llama la atención a veces aquí en Berlín la presencia de personas evidentemente musulmanas, muchas veces las mujeres, no siempre naturalmente, pero muchas veces con el velo musulmán, hombres incluso con este sombrerito cuyo nombre no recuerdo en este momento, musulmanes, pero de tez muy blanca y a veces incluso rubios, ¿no? Nosotros en América Latina por lo general establecemos la relación entre musulmán y árabe más bien sefaradí, más bien de tez más oscura, ¿no? Con los rasgos más típicamente árabes. Acá aparece mucha gente, a veces rubiona, pero musulmana. Eso para mí como latinoamericano inicialmente acá llamaba mucho la atención, ¿no? Solo como un comentario así, un poco de, de color. Bueno, y después de la desintegración de la Unión Soviética en todos los nuevos estados, el poder lo asumieron los gobernantes, quien ya habían sido presidentes en las repúblicas soviéticas bajo la URSS, antes del colapso. Entonces, la mentalidad, ¿sí? El sistema de gobernanza pasó que ellos, eh, sí, que ellos heredaron y que también estaba en su mente, ¿no? Y continuó en los nuevos países independientes. En el papel, en todas las constituciones, son democracias, las constituciones son parecidas a las de los países occidentales o de los países latinoamericanos, ¿sí? Los estándares, pero la forma de gobierno era más bien autoritaria, ¿sí? Ujú. Con rasgos autoritarios bien fuertes, aunque también aquí hay que diferenciar más, ¿sí? El país más
más cerrado y más, no solamente autoritario, sino dictatorial. Con el gobierno dictatorial se estableció en Ujú. Turkmenistán. Era Ajá. sí, que se hizo no enseguida después de su independencia, sino con paso del tiempo, el primer presidente de ese país se hizo cada vez más autoritario. Ya no es presidente, ya es el tercer presidente en ese país. Sin embargo, si hablamos del nivel de democratización de la sociedad, de la vida política, Turkmenistán es el país hasta hoy en día más cerrado, más represivo y más autoritario de los cinco, el país más democrático, si aplicamos los parámetros occidentales, es Kirguistán, ¿sí? Donde hubo más cambios del poder, donde el Parlamento tiene el importante rol central, ¿sí? Creo que Ujú. hace unos años se pasó de ser república presidencial hasta a república parlamentaria. Y Ujú. ahora hay también reformas desde hace 2 años en Kazajstán, ¿sí? Con el presidente Tokayev, el nuevo presidente desde 2019. Pero las reformas empezaron recientemente porque no sé si tú sabes o ustedes saben de las protestas a principio del año pasado, en enero del año pasado, justo antes, ¿sí? de la guerra. En enero pasaron protestas en Kazajstán, en febrero estalló la guerra en Ucrania. Entonces, después de esas protestas, el primer presidente perdió ya finalmente su poder, y el nuevo presidente de Tokayev asumió digamos, el pleno poder en el país, empezó a hacer reformas políticas, básicamente. Y también si existía antes un cierto culto personal del Nazarbayev, ¿sí? Del primer presidente del país. Su familia gozaba de privilegios, su familia tenía los puestos más importantes en la economía, también puestos políticos, eran jefes de las corporaciones estatales, de Ujú. petroleras, de las empresas. Entonces todo eso ya terminó, ¿sí? Y el culto personal también ya terminó, no existen ningunos, digamos, privilegios. El primer presidente ya no tiene protección ante la ley que antes tenía. Él y toda su familia no podían ser como perseguidos. Ajá. Ahora sí, en teoría, pueden ser. Ajá. Y en términos económicos, Ale, ¿cuál la situación? ¿Cuáles los sectores más importantes? ¿Qué recursos presentan estos países? Más o menos en términos de desarrollo, ¿dónde aparecen? ¿Como países muy desarrollados, como países muy pobres? Ayúdanos con una idea sobre esto. Bueno, Tayikistán, por ejemplo, la economía de Tayikistán depende en gran medida de las remesas de casi un millón de tayikos, de trabajadores tayikos, se llaman Gastarbeiter, que viven y trabajan en Rusia. Ujú. O sea, se calcula que Ujú. las remesas representan casi 50% de la producción económica del país. Wow. Además, es un productor de algodón. O sea, Tayikistán es un exportador y productor de algodón, junto con Uzbekistán y con Turkmenistán. Son los tres productores de algodón. Uzbekistán es un país rico en recursos naturales, como se llama, metales preciosos, ¿sí? Ujú. De piedras preciosas, o tiene oro, eh, tiene muchos recursos naturales, Ujú. pero digamos, la parte principal de su economía, sin embargo, es agricultura, también Ujú. algodón. ¿Qué más? O sea, las industrias no son muy desarrolladas en esos países, al igual en Kazajistán. Kazajistán y Turkmenistán son dos exportadores de recursos naturales, recursos energéticos. Turkmenistán es uno de los
principales exportadores del gas natural y Ujú. también del mundo, de los más grandes. Exporta principalmente a China, también un poco exporta a Rusia, pero básicamente exporta a China. ¿Qué más? Kazajstán es exportador de petróleo, también tiene gas natural, tiene uranio. Entonces, para Europa es importante como exportador de petróleo y de uranio. Recursos múltiples, entonces, y muchos recursos energéticos en el centro de Europa, ¿no? Lo Sí. cual ya los posiciona en un lugar complejo. Kirguistán, hay que decir, Kirguistán es un país no rico en recursos minerales, pero rico en recursos naturales, eh, bueno, como tierras cultivables. También tiene un gran potencial hidroeléctrico, agrícola y turístico. Es un país que lo aman los turistas europeos. Los Ajá. turistas latinoamericanos tal vez no lo conocen tan bien, pero los europeos lo aman sí, por las tierras y por las yurtas que mostraste antes en la foto. Son paisajes que uno puede encontrar en Kirguistán y en Kazajstán también. Perdón por la ignorancia, ¿a qué llaman yurtas? Yurtas, Al las tiendas que esas esas tiendas, esas carpas. sí, Okey, yurtas las llaman. Okey, bien. Ajá, estas de aquí. exactamente. Ajá. Por curiosidad, Ale, en invierno, ¿a cuánto desciende la temperatura en estas estepas? Em, Solo como dato de color. bueno, en realidad no conozco las estepas de Kirguistán, pero como está Sí, más en el sur que Kazajstán, me sí, imagino que no tanto, pero no tanto. sí, o sea, en el sur ya no hace tanto frío, precisamente donde están las estepas, en las montañas. Pero claro, si estás más arriba en las montañas, puede descender hasta 30 bajo cero, sí. En el norte de Kazajstán hasta 50 baja cero, en la capital, ¿sí? Donde Sí, vive una parte de mi familia, ellos a veces tienen 40, 50 bajo cero sí, en para invierno. pantalones cortos fresquito, ¿no? Mejor no. Además, una altura muy elevada y por ende las temperaturas aún menores, ¿no? Mamita querida, -50. Bueno. Pero muy bonito, los paisajes son muy bonitos. Ujú. Sí, 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 sí. Yo con muchos amigos, los cuales recorrieron la zona muchas veces y todos siempre lo recuerdan maravillados por las imágenes, los paisajes, unos escenarios verdaderamente de ensueño. Y algunos también recordaban la comida como muy buena. Bueno, ok, qué buena introducción, Ale. Un poquito más acá en el tiempo. Eh, Protestas, en reformas, recursos en una situación, en un lugar estratégico de Europa y de repente el inicio de la guerra o de la fase abierta de la guerra en Ucrania. ¿Qué consecuencias genera la guerra a partir de entonces en Asia Central, en estos países de Asia Central? ¿Qué posición presentan los países frente al conflicto y qué relación establecen con Rusia por un lado y con la Unión Europea por el otro? Bueno, básicamente los países, sí, los 5 países mantienen una posición neutral. Ajá, O sea, por ejemplo, las votaciones en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ellos se abstienen en general. La posición sí, más decisiva o más crítica hacia Rusia la tiene Kazajstán. ajá, Porque Kazajstán, sí, neutral en la mayoría de las votaciones se abstuvo, menos en una pero no era votación que condenaba a Rusia, sino era una votación sobre una cooperación más estrecha entre las Naciones Unidas y el Consejo Europeo. Pero digamos, en el documento, en la resolución sobre la más estrecha cooperación, se condenaba a Rusia. Entonces hubo como un escandalito, ¿sí? Rusia mostró sí, como
su descontento con esa posición de Kazajstán porque Ujú. figuraba esa frase en el documento. Y bueno, Kazajstán tuvo que explicar, el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que explicar. Resultó que, bueno, una cuestión compleja, pero tuvo que explicar su posición y que al final dijo que no se trataba, que no votó por ese documento, sino la votación estaba vinculada a otro punto. Mm, Pero bueno, entonces Rusia está muy atenta en cuanto a las posiciones de esos estados y eso tienen que tener mucho cuidado, cómo se presentan. Y eso se refleja en su política. Pues como acabo de decir, oficialmente los 5 gobiernos son neutrales, algunos más cercanos a Rusia como Turkmenistán o, o Kirguistán, Tayikistán, pues por los vínculos humanos ¿sí? Entre los dos países, los vínculos sociales, depende de las remesas, tampoco puede deshacerse de Rusia, no puede desvincularse. Ninguno de los 5 países puede desvincularse de Rusia por, por los vínculos económicos, porque el principal exportador de los alimentos, ¿sí? de los bienes para esos países es Rusia, o Sí, principal sí, suministrador, por ejemplo, de muchos elementos, sigue siendo Rusia. ¿Qué más? También los vínculos eléctricos y energéticos. ¿Sí? Los oleoductos de Kazajstán, el oleoducto tradicional que transporta mayor cantidad de petróleo o que transportaba a Europa pasa por Rusia. Porque toda la infraestructura energética y eléctrica durante la Unión Soviética pasaba por Rusia. La frontera sur estaba casi cerrada durante los tiempos soviéticos. O sea, toda esa influencia que existía en los siglos, ¿sí? En la Edad Media, en los siglos XIII, XVI, XVII, del sur, de Irán, de Turquía, durante los tiempos soviéticos estaba prácticamente cortada. ¿Sí? ujú, La única vía era por el territorio eh, norteño, por el territorio de Rusia. sí, Sí, y entonces hoy en día lo que presenta un obstáculo para el comercio es precisamente las sanciones contra Rusia. Porque el décimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia también prohíbe el tránsito por el territorio de Rusia de algunos bienes, de los bienes que pueden ser usados en doble sentido, o sea, de doble uso, que pueden ser usados para fines militares. Eso presenta restricciones para empresas europeas, como Siemens, como Bosch, como Volkswagen, Audi. eh, sí, eh, bueno, porque hay otros corredores, ¿sí? Hay otras vías, el corredor central que pasa por Asia Central, Cáucaso del Sur eh, y Turquía y va a Europa, o el corredor sureño que pasa por Afganistán. Pero Afganistán, nadie quiere hacer comercio por Afganistán, entonces quedan básicamente esas 2 vías, pero la vía media que pasa por Asia Central y por Cáucaso del Sur no tiene el volumen de transporte necesario. ¿Sí? La vía nórdica que pasa por Rusia tiene el mayor volumen comercial. Entonces todavía no existe sustitución para ese corredor. sí. Esta relación política y económica con Rusia, derivada de los tiempos soviéticos, em, aparece institucionalizada también, ¿verdad? Por un lado, la llamada Unión Económica Euroasiática, ¿verdad? En la cual participan, además de Rusia, naturalmente, Kirguistán y Kazajistán, además de Bielorrusia y Armenia, y después en una alianza de defensa llamada Organización del Tratado de Seguridad Colectiva con Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. ¿Sí? Así que estos vínculos evidentemente también presentan instituciones. Em,
más Exactamente. cristalizadas. Ujú, Y hay diferencias que se demuestran, que se demuestran más claramente después de la invasión rusa en Ucrania. ajá, Pues la Unión Euroasiática para los países como Kazajstán, ¿sí? O Kazajstán lo dice claramente, lo dijo recientemente en Moscú, en la Unión, en una cúpula de Unión Euroasiática, dijo que para nosotros es una entidad económica, sí, sobre todo. Pero Rusia lo ve como una entidad política o geopolítica, ¿sí? También ajá, para usarlo para fines políticos. Y en eso hay, sí, hay diferencias de opiniones. Pero en los países, como hay Kirguistán, Kazajstán, Armenia por un lado y Rusia, Bielorrusia por otro lado. Entonces, el presidente kazajo dijo, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos como un Estado-unión entre Rusia y Bielorrusia y tenemos otro tipo de integración relacionado con nuestros países. Entonces, ¿cómo podemos manejar esas dos integraciones? Por un lado, tan estrecha en materia militar, o en materia nuclear, incluso entre Rusia y Bielorrusia, y una más flexible entre Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Armenia. ujú, ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo veo a esa unión euroasiática en un periodo difícil actualmente, porque obvio que hay distintas percepciones o sí, distintas percepciones sobre los fines de esa organización. Y yo creo que esa organización va a seguir existiendo ujú, y sí, básicamente usada para facilitar el intercambio comercial, económico entre los países miembros, pero políticamente no creo que vaya a tener peso en los años, sí, en los próximos años, porque ahí Kazajstán por lo menos intenta distanciarse de, digamos, de convertirla en una organización política. No lo quieren. Y ujú. con lo económico basta. Lo que quiero destacar es el rol que, en mi opinión, va a asumir en los próximos años otra organización que en el discurso internacional como desaparece o no aparece o no Ujú. está tomada en serio, es la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada al principios del siglo XXI, en el año 2001. Y muy activo últimamente. Sí, y muy activo últimamente, básicamente fundada por Rusia y por China y por otros tres estados, o sea, eran los cinco, Kazajstán entre ellos también, que ahora tienen como miembros además a India, a Pakistán, Irán, ¿quién más? Los cuatro estados centroasiáticos, menos Turkmenistán, Rusia y China. Entonces son 40% de la población mundial que tienen un secretario, ¿cómo se llama? Una sede, tienen una sede en Pekín. O sea, no es mm, una agrupación informal, más bien informal, sí, sin un secretario, sin una sede como lo son BRICS o como G20, sino es una organización establecida que además tiene estatus de observadora dentro de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que esa organización va a asumir papel más visible, más importante en materia de seguridad, porque además la organización fue fundada para cuestiones de seguridad en la región, no solo, y después para comercio, para lo económico. Ajá, y acá presento el mapa en este momento, territorial, tanto en lo territorial como en lo poblacional, presenta una relevancia enorme. Rusia, China, la India e Irán, eh, países, Pakistán, sí. bueno, sí, además Pakistán, bueno, otra potencia, perdón, otra potencia atómica también, una cantidad de gente enorme, una cantidad de recursos enorme, territorios por doquier en el centro de Asia, pero además cercano al Indo-Pacífico, la región llamada a, de alguna manera, conglomerar, a representar el centro de las disputas en torno a la reconfiguración del nuevo orden mundial. Casi, casi
que tomando esto y con un pequeño aporte, o no tan pequeño, de América Latina y de África, ya aparecemos en los BRICS directamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué, pregunta de ignorante, por qué Turkmenistán como un bache en el medio de todo esto por sus alianzas, por su cercanía a Turquía o a Europa? ¿Por qué no participa? ¿Alguna idea? En, en Shanghái, la Sí, verdad no conozco la historia, pero Turkmenistán siempre ha sido un país aparte, muy cerrado, ajá. tal vez por tener un régimen tan, sí, también tan restrictivo, eh, tan cerrado, no quería participar. O sea, Bueno, Corea del Norte tampoco, algo así como Corea del Norte, tal vez. sí, más o menos. Ajá, Si interesante. hablamos del grado del cierre, ¿sí? Hasta qué grado está cerrado, es más bien como Corea del Norte. Se está abriendo un poquito, pero por ejemplo, Turkmenistán hoy en día es el único país que no está muy... no veo muchas ganas de Turkmenistán de participar eh, o de establecer relaciones más estrechas con la Unión Europea, mientras que Kazajstán y los demás están en busca de proyectos comunes en energía renovable, en comercio. Turkmenistán está, para Turkmenistán le basta con Rusia y con China. Sí, qué Para interesante acá ajá, en Wikipedia presentan un mapa con la contraposición, por un lado, de la OTAN y de la Organización de Cooperación de Shanghái, por eso en inglés SCO, por eso las... Y prácticamente aparecen como dos espejos, ¿no? Para colmo, presentaron a la Organización de Cooperación de Shanghái en rojo, al resto como en azul, lo cual de alguna manera rememora, de alguna manera rememora la Guerra Fría, cierto que la frontera aquí aparece en Rusia y no en el este de Europa como antes, en la línea de la Alemania soviética, bueno, República Checa, Polonia, además Hungría y todos esos países, pero realmente aparecen como dos espejos entre alianzas de seguridad, ¿verdad? La OTAN y la Organización de Shanghái. Exacto, o sea, el Interesante. contrapeso a la OTAN en la región, en Asia Central o en Eurasia, no es la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia, sino más bien la Organización de Cooperación de Shanghái liderada por China. Ujú. Bien, bien. Qué interesante. Y Yo creo que junto con sí, BRICS va a ser, lo que a mí me interesa es observar y seguir el desarrollo de esas dos agrupaciones. Primero de la Organización de Shanghái, en Eurasia, en el continente euroasiático, y por otro lado los países BRICS, bien, donde Irán quiere hacerse miembro, Arabia Saudí, también Argentina presenta interés. O sea, creo que vamos a ver sí, una serie de configuraciones interesantes en el poder sí. mundial en Antes de este. comenzar con los BRICS, Ale, quería una última pregunta sobre la región. em, Considerando esto de las revueltas sufridas en Kazajistán antes del inicio de la guerra, bueno, en la región en general fueron apareciendo últimamente disturbios por momentos, que, ¿cuán probable aparece el inicio de revoluciones de color, como las llamaron en Europa del Este, a revueltas acompañadas por una parte de la sociedad, con reclamos de mayor apertura, naturalmente aprovechadas políticamente por Europa y Estados Unidos, y finalmente en muchos casos estas revueltas de color, estas revoluciones de color determinaron el quiebre de la relación de los países de Asia del Este con Rusia e incluso posteriormente su enemistad. ¿Cuán probable aparecen revoluciones de color en el marco de las protestas registradas últimamente en estos países? ¿De qué protestas hablas Por precisamente? ejemplo, las de Kazajistán.
Bueno, en Kazajistán, Rusia mostró, pues, las tropas rusas que vinieron, que llegaron para ayudar a Kazajistán. Rusia fue el único país que reaccionó rápidamente Ujú. con, con sus tropas en marco del Tratado de la Organización de Seguridad, del Tratado de la Organización de Seguridad Colectiva, donde esa organización demostró, yo diría, por primera vez y única vez, desde Sí, entonces, por primera y la última vez, su eficiencia, que puede, ¿sí? En un estado de crisis, en una situación crítica, que puede jugar un papel constructivo, porque en esa situación jugó un papel constructivo. Um, en contra de los informativos que yo vi también sí, en Alemania, cuando todavía no estaba claro qué estaba pasando ahí, que también era difícil conseguir información, pero sí, enseguida se empezó a hablar de que las tropas rusas entran para reprimir a los protestas, pero ellos no reprimieron los protestas, ellos llegaron para proteger la estructura estratégica en el país, mientras que las fuerzas de seguridad reprimían no las protestas, sino los disturbios que comenzaron en el marco de esos protestas por parte de grupos armados. Entonces, yo creo que esa situación demostró que en caso crítico, Rusia sigue siendo sí, el único actor mm, que puede proveer seguridad. O sea, sí. lo que demostró ese caso, sí. Acabamos de hablar de la organización de Shanghai, que probablemente va a jugar un rol más prominente en el futuro, pero actualmente sigue siendo Rusia el único país o antes de la guerra de Ucrania, que podía proveer seguridad o garantizar seguridad en la región. Entonces, los países lo registraron seguramente. Luego, culturalmente, es obvio que hay todavía más vínculos y más influencia rusa en la región que, por ejemplo, China. Rusia, sí, el gobierno ruso de Moscú sabe cómo funcionan los gobiernos en esos países, tiene vínculos políticos, tiene vínculos personales con las élites en Kazajstán y en otros países. Entonces, ahí nadie puede sustituir a Rusia, ni China puede hacerlo, ni Turquía, ni aún menos la Unión Europea o los Estados Unidos. Sí, las Lo que protestas en Kazajistán, las más famosas, las de Kazajistán del año pasado, eh, habían comenzado con motivo de una ley para el registro, o estoy recordando otro caso, el motivo de una ley para el registro de las organizaciones con apoyo no, 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 extranjero. en Georgia, eso fue en Ah, eso Georgia. en Georgia, perdón, me estoy cometiendo, a veces cometo errores, perdón, en Eso esta zona. ¿Por qué comenzaron en su momento las protestas? por la subida de los precios de gas. O sea, en la región donde, o sea, creo que los derivados, el gas derivado de los productos de petróleo en la región petrolera del país, y eso sí, provocó ira de los De trabajadores en el sector ajá. petrolero. Y ahí empezaron las protestas también en otras ciudades. Eso fue más o menos el contexto. Recuerdo por ahí la noticia el año pasado en algún momento de protestas también en Tayikistán y en Uzbekistán, dentro de lo que presentan los medios acá respecto a esta región. Es una línea en un sinfín de páginas, ¿no? Muy poquito, pero algo por ahí también el año pasado, ¿o no? Hubo disturbios, hubo sí, enfrentamientos militares entre Tayikistán y Kirguistán en la frontera, ¿sí? Porque lo que es también una herencia de la desaparición de la Unión Soviética es que las fronteras, no todas fronteras están demarcadas todavía. En los años 90 hubo conflicto entre Uzbekistán y Tayikistán por la frontera, o sea, en la frontera entre ellos. Ahora ese conflicto está resuelto, pero todavía mm, existe una disputa entre Tayikistán y Kirguistán, Ajá. porque son unos 300, creo, 300 kilómetros no demarcados y de vez en cuando surgen disputas por el uso del agua o por el uso de la carretera. A quién pertenece una fuente del agua? ¿Quién pertenece qué parte de carretera? Y ahí eso lleva muchas veces a enfrentamientos.
Ajá, bien, ok. Entonces, recapitulando tu respuesta, la posibilidad de escalada de estos conflictos y su utilización está presente, pero Rusia en este caso reacciona mucho más rápido de lo que reaccionó en el pasado en el este de Europa o incluso en Ucrania con el Maidán. Mira, Ah, hay que distinguir. En Kazajstán ujú, respondió rápido, porque Kazajstán tiene frontera directa, una de las fronteras más largas del mundo con Rusia. Rusia no sí, tiene ningún interés o eh, sí, teme desestabilización en Kazajstán. Eso fue importante para Rusia, prevenir cualquier tipo de desestabilización política en Kazajistán. Pero Rusia, por ejemplo, no reaccionó a la petición de Armenia cuando Armenia fue agredida por Azerbaiyán. Y la misma organización del Tratado de Seguridad Colectiva no mandó tropas a Armenia el año pasado, cuando Armenia lo pidió. La consecuencia de eso fue que Armenia incluso amenazó con salir de ese tratado. Entonces, esa organización también está debilitada sí, actualmente. sí. Ahí Rusia aparecía la cuestión de la relación de Rusia con Turquía, ¿no? Y de no generar un conflicto con Azerbaiyán, aliado de Turquía también, también, ¿no? exacto, Como la hizo la exacto, triangulación en ese también. momento. Está bien. Y lo interesante, ya que estamos en el Cáucaso del Sur, recientemente en Moscú, el presidente armenio anunció que él y el presidente de Azerbaiyán se acordaron reconocer su respectiva integridad territorial. O sea, que Armenia está dispuesta a reconocer también el Nagorno-Karabaj como parte de Ujú, Azerbaiyán, ¿sí? Que era un conflicto, uno de los principales conflictos congelados en la región, también consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, problemas fronterizos. Pero lo que pasó en ese conflicto es muy interesante recientemente. Primero hubo una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y de Azerbaiyán organizada por Anthony Blinken en Estados Unidos. La segunda reunión tomó lugar en Bruselas, organizada por la Unión Europea, por Charles Michel, creo que la ujú. organizó. Y en esas reuniones ya las partes se acercaron a una solución del conflicto. Se dice que ahí se discutieron y que básicamente ellos se mostraron dispuestos a terminar ese conflicto. Y luego en Moscú, el presidente armenio dijo oficialmente que Armenia iba a reconocer la integridad territorial de Azerbaiyán. Entonces, en ese conflicto, el occidente y Rusia no jugaron en el lados opuestos, sino que mostraron, o sea, se mostraron constructivos en resolver ese Sí, conflicto. alguna vez presentamos acá en el canal el conflicto de Nagorno-Karabaj y las curiosas alianzas Ujú. de este conflicto. Si bien el único país con participación directa, bueno, Turquía participa directamente patrocinando a Azerbaiyán, sí podemos caracterizarlo como un actor directo. El resto de los apoyos aparece indirecto, pero concatena a países tan distintos como Rusia, Estados Unidos e Irán, los cuales aparecen más cerca de Armenia que de Azerbaiyán, ¿no? Pero bueno, en los enfrentamientos también debemos recordar la política de hechos consumados de los enfrentamientos de los últimos meses y el hecho de que Azerbaiyán básicamente Ezequiel, ¿dónde estás? Desapareció. Ya regresará. Bueno, si tienen preguntas, yo puedo quizás responder mientras tanto unas preguntas.
que pueden escribir preguntas y por hasta ahora que tienen, y yo voy a responder. Bueno, gracias. Bueno, siguen escribiendo preguntas. Ya se me olvidó de qué estaba hablando. Estamos hablando sí, del conflicto de Nagorno-Karabaj. Y yo estaba diciendo que actualmente es el único conflicto, el único escenario geopolítico donde los Estados Unidos y la Unión Europea o donde el occidente, Rusia, están en una posición constructiva para resolver eso en conflicto, entonces demuestran que pueden hacerlo si quieren, pero muchas veces, mayoría de las veces no quieren hacerlo simplemente porque tienen intereses opuestos. Ay, mi conexión. Hola, hola, hola. Sí, ahora ¿Aparezco estás por de ahí? vuelta. Yo acá en mi pantalla, sí, debo haber, yo comencé toda una disquisición respecto a lo de Nagorno-Karabaj, sí, entusiasmado, bueno, de repente evidentemente colapsó la conexión y yo ni siquiera enterado, así que presenté 5 minutos del tema sin ningún sentido. Ahora mi pantalla aparece congelada, pero evidentemente mi voz aparece por ahí, así que quería realizar la última pregunta, Ale, respecto a los BRICS y al rol de Rusia en la promoción de los BRICS y en su relación con, por ejemplo, Sudáfrica, Brasil. Hace unos días nada más fue realizada una reunión de cancilleres en Sudáfrica, en la cual participaron los cancilleres de Brasil, el canciller también brasilero, naturalmente las autoridades de Sudáfrica. Eh, Presenciamos el establecimiento de vínculos cada vez más cercanos entre estos países. ¿Qué lectura estás realizando vos, Ale, en este momento? De los BRICS. Pues creo que se podrá decir más detalles después de la reunión de BRICS en Sudáfrica, si va a tener lugar en Sudáfrica, porque hoy leí que toda esa situación incomoda mucho a Sudáfrica, a Pretoria, y que incluso se está pensando, hubo rumores de que la cúpula podría tener lugar en otro país. Um, pero yo creo que va a tener lugar en Sudáfrica y, bueno, mi proyección, yo empecé a decirlo antes, ya que mi proyección que se van a asumir más países a los BRICS en los próximos años, que la agrupación va a crecer y se va a formalizar, porque empezó como un grupo informal, como una plataforma para discutir los asuntos comunes antes o en el margen de G20, creo que es básicamente de G20 o de reuniones en el marco de Naciones Unidas, y fue la creación, ¿sí? El establecimiento de esa plataforma fue llevada a cabo básicamente por Rusia y por Brasil, ¿sí? En los años 2000, 2007, 2008, 2009, y si no me equivoco, la primer cumbre de BRICS tuvo lugar en Ekaterimburgo. Pero ahora yo veo que China va a asumir el rol del líder en el grupo, Ujú. quizás junto con Brasil, bueno, con India, difícil, conociendo la relación difícil entre China e India, o si no empiezan a competir entre sí, China e India, y van a asumirse más países a los BRICS, entonces el grupo puede crecer y puede fortalecerse. Pero si empieza una especie de rivalidad entre China y la India, entonces eso puede debilitar el grupo, al igual que la organización de Shanghai, donde los dos son miembros también. Ujú. O Sí. sea, hablando por ejemplo, de un mundo post-occidental o de un mundo multipolar, tiene un mundo muy multipolar, seguramente tiene y va a tener
sí, buenos rasgos, ¿sí? Mucho positivo, con más actores que no pueden dominar, pero tampoco podemos, eh, bueno, tampoco está cierto que no va a surgir nuevas rivalidades entre esos actores, como entre China, entre India. Es un tema interesantísimo, Ale, y en los próximos días vamos a realizar una transmisión en vivo precisamente sobre esto, sobre las cumbres enfrentadas de los últimos días entre la cumbre de la denominada Comunidad Política Europea en Moldavia hace unos días, a la vez la reunión de los ministros de Exteriores de los BRICS en preparación hacia la cumbre de los BRICS pronto en Sudáfrica con los jefes de Estado, esta es una cumbre previa, y a la vez la cumbre del Mercosur en Brasil también en los últimos días. Solo para redondear al final quería presentar por ahí aparece el mensajito de qué grande Ale, cómo piloteó la situación. Gracias, Ale, por haber capitaneado el temporal cuando colapsó, cuando acá colapsó mi conexión con tantas pantallas abiertas. Quería presentar precisamente esto como una muestra de este relacionamiento cada vez más importante y a la vez también de las tensiones. A la derecha, Lavrov, canciller o ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de la India, cuyo nombre ahora no recuerdo. Aquí a la izquierda, exactamente, vos hace poquito participaste ahí en la India en una reunión, por eso te lo recordás con la cabecita fresca. El ministro de Brasil, y después participaron muchos países invitados, también inclusive países árabes, Arabia Saudita, Irán, Qatar, con algunas reuniones entre ellos muy significativas, ¿sí? Eso lo vamos a presentar en la próxima sesión, la próxima transmisión en vivo. Esta es la llamada foto de familia. Lavrov realizó reuniones bilaterales con todo el mundo, de sonrisa en sonrisa, foto y foto, para esto obviamente para manito en el hombro, ¿no? Está la gestualidad de estas cumbres, más allá de las decisiones y las... por allá, naturalmente, es el viceministro de Relaciones Exteriores de China, naturalmente. Súper importante esto de los gestos, ¿no? Las fotos. Otra quería muy rapidito. Están de buena onda. Claro, exactamente. Atención a propósito de buena onda de este video. Once again, long time no see. Once again, long time no see. Otra vez, tanto tiempo sin verte. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. I was missing you. I was missing you. Te estaba extrañando. Atención, ¿no? Lavrov quiere rápido la foto, sonrisita. Lavrov por lo general, si bien Lavrov con cierto humor con respecto a Putin, todo el mundo humorista, porque el Putin siempre con cara de póker, pero esta actitud de Lavrov ya fuera de lo común, pero claro, esto parte de esta gestualidad, ¿no? De, nosotros los amigos del BRICS, acá, y también tratado naturalmente el tema de la guerra, pero no solo el tema de la guerra, quizás hay una de las grandes diferencias con la cumbre mantenida por la Comunidad Política Europea, en el cual el tema de la guerra prácticamente, la guerra OTAN con la presencia de Zelensky también en Moldavia, monopolizó la cumbre. Aquí no, alguna mención por ahí, pero no solamente eso, en un escenario verdaderamente con muchos cambios y con muchísimo potencial de desarrollo para esta organización, ¿no? Solo para agregar que se nota que Lavrov se siente mucho más a gusto en ese contexto de los BRICS que se sentía en el contexto de G20. Lo vi en la India cuando estaba allí, justo también se celebraba la cumbre, la reunión de los ministros de Exteriores de G20 y lógicamente estaban muchos países occidentales ahí también y lo vi el Lavrov como de bien mal humor, ¿no? Ajá.
Y cuando Eh, en la discusión, tú viste también la discusión con él, que se le notaba que estaba un poco frustrado y con poca paciencia y con las respuestas que daba, estaba un poco... ácidas, ácidas. Mm. Sí, sí, recuerdo que yo en ese momento, como anécdota, parecía conectado, yo presenciaba desde acá en directo esa charla y de repente en las redes de Allen, si no recuerdo mal, apareció una foto tuya sentada ahí a 10 metros de Lavrov, entonces inmediatamente despaché un mensajito, Ale, vos aparecés por ahí, yo ahora conectado, y sí, yo acá presenciando esto. Así que qué privilegio que hayas podido presenciar esa entrevista, por cierto, para mí la entrevista sobre el escenario, una charla más bien, eh, eh, una charla interesante porque así como rara vez los líderes occidentales responden preguntas críticas, los líderes rusos tampoco aparecen confrontados con preguntas críticas y el interlocutor indio en ese momento realizó alguna pregunta interesante respecto a, bueno, tarde o temprano deberán generar un acuerdo de paz. ¿Por qué no comienzan por ahí? Y bueno, ahí Lavrov respondió un poco enojado, como bueno, pero vos no estás consciente del contexto, de la historia, de todo esto, con algunas ironías, ¿no? Ale, 10 y 10, mi promesa contigo, el respeto de la hora, porque vos aparecés súper ocupada, así que vamos a redondear la charla de hoy acá. Realizamos una recorrida bastante profunda dentro de lo que pudimos en una hora por Asia Central, sus características, su relación, las consecuencias de la guerra en esos países y naturalmente de ahí eso nos catapultó a los BRICS y a las relaciones de Rusia con los BRICS, así que para una hora de transmisión más que suficiente. El micrófono ¿Puedo? aparece, sí, para el cierre tuyo, vos con la última palabra. No, creo que no tuve porque desapareciste justo cuando también, cuando estaba respondiendo, no, creo que estaba respondiendo la pregunta sobre qué papel, sí, las revueltas o no en Asia Central, se pueden aparecer revoluciones, etcétera. Sí, Yo creo que los países se han hecho, bueno, más soberanos, independientes, y lo que los países de la región van a tratar de hacer es primero fortalecer la cooperación entre ellos, o sea, cooperación interregional. Kazajstán y Uzbekistán en otoño pasado anunciaron su deseo, su intención de establecer una cooperación estratégica, también en materia económica, política y de seguridad. O sea, yo creo que vamos a movernos por esa vía en la región, más cooperación dentro entre los 5 países. Y segundo aspecto que ellos han practicado a lo largo de los 30 años ya es un balance entre distintos actores externos. O sea, no dejarse, no dejarse como subyugar, no dejarse, no hacerse dependientes de un solo actor, sea Rusia, sea China, o sea Estados Unidos, Irán. Van a tratar de mantener ese balance en el marco de esa política multivectorial, como se llama en la política exterior de Kazajistán. Um, y, y van a tratar de priorizar, creo yo, sin embargo, la cooperación con Rusia y con China por ser ellos sus principales vecinos y por ser esos 2 países que conocen mejor la región, sobre todo Rusia. Mientras que los Estados Unidos, que salieron de Afganistán, ya, bueno, ya se demostraron como poco fiables. Y ahí también en materia de seguridad, los países centroasiáticos van a tener que asumir mayor responsabilidad respecto a Afganistán y tienen que pensar cómo hacerlo, con quién hacerlo, no con el Occidente, ahí el Occidente ya se fue. Pero el Occidente, la Unión Europea, es un actor importante económicamente, sí. ¿sí? Gran parte de inversiones que se hacen en la región provienen de la Unión Europea y sí, es un actor que puede ofrecer tecnología, que puede ofrecer know-how que tanto necesitan los 5 países. Entonces, ellos no van a excluir a nadie. Ellos van a ver por sectores, en qué sector
trabajan más con la Unión Europea, en qué sector trabajan más con China, con Rusia. Y yo creo que va a ir por ahí. Y el Occidente lo que tiene que entender es que en esa región su principal rol político tiene que ser mantener ese balance, no destruir ese balance, sino mantener el balance para garantizar la seguridad también en su vecindad. Bueno, muy, muy interesante el cierre, la conclusión y participo de tus palabras completamente. Ale, un placer, como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado. Al resto de la audiencia, los demoledores y las demoledoras, por favor, aparezcan atentos porque vamos a realizar una transmisión en vivo sobre las cumbres enfrentadas en los próximos días. Y además, la semana próxima voy a desembarcar en Madrid para realizar, en primer lugar, una reunión, un encuentro con los demoledores y las demoledoras, aunque todavía no determinamos el lugar, lo vamos a determinar en los primeros días de la semana próxima. También vamos a participar en uno de los programas de negocios TV desde el estudio y realizar encuentros naturalmente con nuestros habituales invitados de España, como Antonio Alonso, vamos a realizar encuentros naturalmente con Fernando Moragón y con demás gente, y todo eso seguramente lo vamos a presentar en vivo, así que aparezcan al tanto de eso. Mientras tanto, ayúdennos en este video con el like, con el me gusta, con la campanita de notificaciones, con la suscripción y con todo lo de siempre. Dicho esto, hasta la próxima, Ale. Un abrazo, un beso y muchas gracias una vez más. Un abrazo, muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un placer. Chao, chao.